La relación entre la Virgen María y los musulmanes, por el arzobispo Fulton Sheen. Dice el arzobispo: el Islam es la única gran religión poscristiano en todo el mundo, a causa de que tuvo su origen en el siglo VII, bajo la guía de Mahoma. Fue posible que aunara en sí algunos elementos tanto del cristianismo como del judaísmo, junto con particulares hábitos o costumbres de la Arabia. El Islam adopta la doctrina de la unidad de Dios, de su majestad y poder creador, y la utiliza en parte como una base para rechazar a Cristo, el Hijo de Dios. Comprendiendo mal la noción de la Trinidad, Mahoma hizo a Cristo tan solo un profeta que lo anunciaba a él, así como para los cristianos Isaías y Juan el Bautista han sido profetas que anunciaron a Cristo. El esfuerzo misionero de la Iglesia por conquistar este grupo de poblaciones, por lo menos en lo exterior, ha sido un fracaso, puesto que los musulmanes son, hasta ahora, casi inconvertibles. La razón consiste en que, para un seguidor de Mahoma, el hacerse cristiano es muy similar al hecho de que un cristiano se haga judío. Los musulmanes creen que tienen la revelación final y definitiva de Dios al mundo, y que Cristo fue tan solo un profeta que anunció a Mahoma, el último de los reales profetas de Dios. En los tiempos presentes, el odio de los países musulmanes contra el occidente se está convirtiendo en odio contra el cristianismo. Aun cuando los hombres de Estado no lo hayan tomado en cuenta, hay todavía muy grave peligro de que el poder temporal del Islam vuelva la amenaza de sacudir a Occidente, que ha dejado de ser cristiano, afirmándose luego como una gran potencia mundial anticristiana. Los escritores musulmanes han consignado: cuando las nubes de langostas oscurecen, vastas extensiones y países llevan escritas en sus alas estas palabras: somos las huestes de Dios, cada una de nosotros tiene 99 huevos, si tuviéramos un centenar, devastaríamos el mundo con todo lo que hay en él. El problema es el siguiente: ¿cómo hemos de prevenir la realización del 100º huevo? Es firme creencia nuestra que los temores que abrigan mucho respeto a los musulmanes no se realizarán, sino que por el contrario, el Islam se convertirá al final al cristianismo, y de un modo que algunos de nuestros misioneros ni siquiera sospechan. Creemos que ello sucederá no mediante la enseñanza directa del cristianismo, sino mediante el advenimiento de los musulmanes a la veneración de la Madre de Dios. Estos son nuestros argumentos. El Corán o Biblia de los seguidores de Mahoma contiene pasajes referentes a la Bienaventurada Virgen. Ante todo, cree en su Inmaculada Concepción y también en su nacimiento virginal. El tercer capítulo de ese libro ubica la historia de la familia de María en una genealogía que la retrotrae hasta Abraham, Noé y Adán. Si se compara la descripción del nacimiento de María en el Corán con el Evangelio apócrifo del mismo hecho, uno se siente inclinado a creer que Mahoma dependió mucho para la redacción del Corán de ese Evangelio apócrifo. Ambos libros describen la ancianidad y esterilidad definitiva de la Madre de María. Sin embargo, cuando ésta concibe, manifiesta en las palabras del Corán: «Oh Señor, me consagro a ti y doy en voto lo que me late en mi interior, acéptalo de mí». Cuando María nace, dice su madre: «La consagro a ella, con toda su posteridad bajo tu protección, oh Señor, contra Satán». El Corán no alude a José en la vida de María, pero la tradición musulmana conoce su nombre y tiene bastante familiaridad con él. En dicha tradición, José habla a María, que es una virgen. Cuando le pregunta cómo concibió ella a Jesús sin conocer padre, María responde: ¿no sabes que Dios, cuando creó el trigo, no tuvo necesidad de simiente, y que el mismo Dios hizo con su poder que los árboles crecieran sin la ayuda de la lluvia? Todo lo que Dios precisó fue decir: sea, y fue hecho. Además, el Corán trata sobre la Anunciación, la Visitación y la Natividad. Se mencionan ángeles que acompañan a la bendita Madre y exclaman: «Oh María, Dios te ha seleccionado y purificado, y elegido entre todas las mujeres de la tierra». En el capítulo 19 se leen 41 versículos que tratan de Jesús y María. Se trata de una defensa tan vigorosa de la virginidad de María que el mismo libro, el Corán, en su libro cuarto, atribuye la condenación de los judíos a su monstruosa calumnia contra la Virgen María. Así pues, la Virgen es para los musulmanes la verdadera Sashida o Señora.
La única posible rival en su credo sería Fátima, la hija de Mahoma, pero después de la muerte de su hija, escribió el mismo Mahoma: serás la más bienaventurada de todas las mujeres en el paraíso, después de María. En una variante del texto se hace decir a Fátima: yo supero a todas las mujeres, excepto a María. Esto nos lleva al segundo punto, o sea, ¿por qué la bienaventurada madre, en este siglo XX, se ha manifestado y revelado en el insignificante pueblecito de Fátima, de modo tal que todas las generaciones futuras la habrán de conocer como Nuestra Señora de Fátima? Como nada proveniente de lo alto sucede, sino con fineza de detalles, yo creo que la bendita Señora eligió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima, como un alegato y una señal de esperanza para el pueblo musulmán, y como una señal de que ese pueblo, que tanto respeto y veneración le tributa, aceptará un día a su divino Hijo. Una prueba para sustentar este punto de vista se halla en el hecho histórico de que los musulmanes ocuparon Portugal durante siglos. Pasado el tiempo, fueron finalmente desalojados, y el último jefe musulmán tenía una hermosa hija llamada Fátima. Un joven católico se enamoró de ella, y por causa de él, la hermosa Fátima no solo se quedó en la península ibérica cuando los árabes se retiraron, sino que incluso abrazó la fe católica. El joven esposo estaba tan enamorado de ella que cambió el nombre del pueblo donde vivía, denominándolo Fátima. Y en esa forma, el sitio donde Nuestra Señora quiso manifestarse en el año 1917 tiene una conexión histórica con Fátima, la hija de Mahoma. La prueba definitiva de la relación de Fátima para los musulmanes es la entusiasta recepción que en el África, en la India y en otras partes han tributado a la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Los musulmanes asisten a las funciones eclesiásticas hechas en las iglesias en honor de la Virgen, permiten que ante sus mezquitas se verifiquen procesiones y se eleven plegarias, y en Mozambique, donde no había musulmanes convertidos, muchos de ellos comenzaron a abrazar la fe cristiana tan pronto como la estatua de Nuestra Señora fue entronizada en ese lugar. Los misioneros del futuro comprobarán más y más que su apostolado entre los seguidores del Islam tendrá éxito en la medida en que prediquen a Nuestra Señora de Fátima. María es el advenimiento de Cristo, al llevar a su divino infante a las gentes aún antes de que hubiera nacido. En cualquier actividad o iniciativa apologética, siempre será lo mejor comenzar con aquello que el pueblo acepte ya. Como los musulmanes profesan ya devoción a María, nuestros misioneros se contentarán con expandir y desarrollar esa devoción, comprobando plenamente que nuestra bienaventurada Señora guiará a los musulmanes en el resto del camino que conduce a su divino Hijo. Ella es siempre una traidora entregadora, en el sentido de que no aceptará devoción para sí, antes por el contrario, a todo el que tenga devoción a ella, lo llevará a su Hijo divino. Así como los que pierden también su fe en la divinidad de Cristo, así los que intensifican la devoción a ella adquirirán gradualmente esa fe. Muchos de nuestros grandes misioneros en el África han quebrado ya el odio enconado y los prejuicios que los musulmanes alimentaban contra los cristianos, y esto mediante sus actos de caridad, por medio de sus escuelas y hospitales. Ahora corresponde emplear también otro medio, tomar el capítulo 41 del Corán y hacer ver cómo fue tomado el del Evangelio de Lucas, haciendo ver que María, ni siquiera a los ojos de ellos, podría ser la más bienaventurada entre todas las mujeres del cielo, si no hubiera gestado en sí a quien fue el Salvador del mundo. Si Judith y Esther fueron en el Antiguo Testamento prefiguraciones de María, entonces bien puede ser que Fátima fuera una posfiguración de ella. Los musulmanes estarán preparados para reconocer que si Fátima debió ceder el honor a la bendita Madre, ello fue debido a que ésta es diversa y superior a todas las demás madres de la tierra, y que sin Cristo sería nada.